Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional Tiempo con Dios correspondiente al día miércoles 10 de febrero. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu amor y por tu misericordia y por el privilegio de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Padre, a poder tener facilidad de poder explicar tu palabra, Señor. Te pido que guíes cada una de estas palabras para que sea para edificación de tus hijos, de tu pueblo. Te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús para compartir este tiempo con Dios, que como nos comentó nuestro hermano Junior, es parte de un tiempo reservado para el Señor, que tiene que ver con una alabanza, con oración, con la lectura y meditación de la palabra, con escribir los textos rema que el Señor nos habla, para aplicarlos en nuestra vida. Luego podamos interceder por nuestra propia vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación. Y finalmente podamos compartir esta palabra de Dios. El día de hoy nos toca meditar el libro de Mateo capítulo 12, desde el verso 22. Amén. Y la palabra de Dios nos habla. Entonces fue traído a él un endemoniado. ¿A quién le trajeron? A Jesucristo. Y ese endemoniado, ¿cómo era? Era ciego y mudo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Le sanó de tal manera que el ciego y mudo ahora veía y hablaba. Amén. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Amén. Entonces, ¿qué vemos en una primera parte? ¿No? Esta parte del capítulo 12 del libro de Mateo es acerca de la contienda y oposición que tienen los grupos religiosos contra el ministerio de Jesucristo. Y lo que hacen estos grupos religiosos es tratar de desacreditar los milagros que hacía Jesús. Y para desacreditar los milagros de Jesucristo que hacían, en esta ocasión blasfemaron y atribuyeron estos milagros a una obra de Belcebú, ¿no? Entonces, ¿quién era Belcebú? Belcebú era el príncipe de los demonios. Amén. Entonces, y aquí vemos cómo Jesucristo, con la sabiduría que viene de Dios, le refuta. Amén. Entonces, ¿qué habíamos leído? Que habían traído un muchacho endemoniado, ¿no? Que por causa de este demonio, ¿cómo había quedado? Ciego y mudo. Amén. Y Jesús lo sana. Entonces, nosotros, ¿qué podemos ver aquí? Que habían algunas enfermedades que se le atribuían a los demonios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla en Lucas 13:11 acerca de una mujer, y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía el espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasó? Tanto en esta mujer como en el endemoniado, en el muchacho que trajeron a Jesús, ¿qué hizo Jesucristo? Expuso o reprendió al demonio. ¿Y qué pasó con esa persona? Se recuperó. Amén. Y recuperó la vista y el habla inmediatamente. Entonces, toda la gente quedó atónita, preguntándose, ¿no? ¿Será realmente este el hijo de David?
¿Por qué decían será realmente el hijo de David? Porque el hijo de David es un título exclusivo que se le da al Mesías esperado. Amén. La gente se estaba preguntando, ¿será este el Mesías que hemos estado esperando? Pero cuando la gente quedaba atónita, maravillada por este acto milagroso que había hecho Jesús, ¿quién estaba hablando a espaldas de Jesús? La secta de los fariseos, los escribas, estaban oponiéndose al ministerio de Jesús. Amén. Entonces, estos fariseos o escribas, como dice en el libro de Marcos, capítulo 3, tenían dos opciones. Por un lado, aceptar que el milagro era de parte de Dios, y con eso avalarían el ministerio de Jesús. Pero por otra parte, la otra opción que tenían estos religiosos, ¿cuál era? Desacreditar el milagro. Y lo que dijeron fue que esto era obra del diablo, que por la obra del diablo echaba fuera demonios. Amén. Y utilizaron la palabra Belcebú, que significa que lo utilizan para referirse al diablo, y que viene del hebreo Baal-Zebú, que era el nombre de un dios pagano, que literalmente significaba señor de las moscas. Entonces ellos atribuyeron que ese milagro que realizó Jesús fue por obra del demonio. Entonces nosotros luego escuchamos a Jesús, ¿no? Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, en Mateo 25, 12, 25 al 26, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Amén. Jesucristo, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando del reino de las tinieblas, cuyo príncipe es Satanás. Amén. Entonces Jesucristo, ¿qué dice? Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿eso qué significa? Que su reino está dividido. Y si un reino está dividido, no puede permanecer. Amén. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a los religiosos? Le estaba dando su primer argumento para contradecir esa blasfemia, esa acusación blasfema. Porque esa acusación blasfema no tenía ninguna lógica. Porque el mismo Satanás no podía echar fuera a Satanás. Amén. Entonces, por tal motivo los fariseos no podían tener la razón. Porque si ese reino de las tinieblas estaba dividido, significa que sus días estaban contados. Amén. Entonces, Jesucristo también nos habla acerca de otro reino más grande, más poderoso. Amén. Un nuevo reino que viene de los cielos. Y cuando Jesucristo viene, que dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y este reino más grande, más poderoso, ¿cuál es el objetivo? Someter al reino de las tinieblas. Y luego Jesucristo continúa en el verso 27, ¿no? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién echan vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesucristo?
estaba refutando la acusación de los fariseos. Porque esta práctica de echar demonios también lo practicaban los discípulos de los fariseos. Porque en la antigüedad se solía creer, ¿no?, que las enfermedades o algunas calamidades, inclusive las enfermedades comunes, eran consecuencia de los demonios. Amén. Entonces ellos también practicaban esta liberación. Entonces por eso es que Jesucristo le dice: si ustedes practican, ¿no?, si vuestros propios hijos practican echar fuera demonios, entonces ellos también lo hacen por Belcebú. Entonces, y luego Jesucristo le dice: juzguen ustedes mismos. Si a mí me acusan de echar fuera demonios por Belcebú, entonces también lo hacen tu propia gente. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Le estaba dando el segundo argumento. Amén. Entonces, continuamos. Miren la sabiduría que tenía Jesús para explicar las cosas. Y en el libro de Mateo 12:28, que dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué les dijo Jesucristo? En primer lugar, yo no echo fuera demonios por el príncipe de los demonios, porque un reino no puede estar dividido. Amén. Además, si yo soy un reino distinto al reino de las tinieblas, entonces soy un reino que viene directamente por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces Jesucristo les dice que ha llegado a vosotros ese reino que viene de los cielos. Entonces es una evidencia que el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Amén. Es ese reino de las tinieblas, de Satanás y sus demonios, que atormentaba a los hombres por causa del pecado, que no tenía a nadie capaz de hacerles frente, ¿no? Con la venida de Jesucristo, que tiene la autoridad para poder derrotar a ese reino de las tinieblas. Amén. Entonces, ese reino de Jesucristo es mucho más poderoso y puede derrotar a ese reino de las tinieblas. Y eso es lo que nos dice Jesucristo en su palabra, que ha llegado a vosotros el reino de Dios por medio de Jesucristo. Y luego en el verso 29 y 30, ¿no? Dice: ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Ahí que estaba diciendo Jesucristo: para poder derrotar a este hombre fuerte o a este reino de las tinieblas, ¿qué necesitamos? Necesitamos la autoridad que viene del Hijo de Dios. Amén. Porque el que nos dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. En otra parte de la palabra de Dios, que nos dice: separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Y también vemos que en el capítulo 10 de Mateo, Jesucristo a quienes da la autoridad de echar fuera demonios.
a sus discípulos. Entonces, vemos finalmente, ¿no?, que la autoridad viene por medio de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, nosotros somos discípulos de Jesucristo. Nosotros hemos creído en Él, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros creemos que las obras que Él hizo fue por medio del Espíritu de Dios. Y nosotros creemos que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, es el que está con nosotros, porque Jesucristo, ¿qué nos prometió? Que cuando Él ascendiera al cielo, ¿que a quién nos dejaría? Al Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos la autoridad delegada por el mismo Jesucristo. Así que vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque hemos recibido la autoridad de tu Hijo Jesucristo para reprender demonios, para cumplir el ministerio que el Señor nos encargó de hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a caminar siempre en tu palabra, a caminar en tu verdad, a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Nosotros creemos que solamente hay un camino para llegar al Padre, y este es Jesucristo. Gracias, mi Rey, por tu poderosa palabra. Sabemos que el reino de Dios se ha acercado por medio de Jesucristo, y sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gracias, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén.